Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Bien, señor, ¿y usted? ¿Cómo va todo? Bien, bien, profe. Ahí podemos implementar para la lectura con la 2404, lo de la batería de riesgo también, para profundizar un La batería poquito de en riesgos. lo psicosocial. Sí, Sí, señor. una cosa súper interesante. ¿Qué averiguaste de eso? ¿Averiguaste algo de la batería? No, no, sí. Wilton y Johanna. A ver, Wilton Gómez y Johanna. Cuéntanos cuál es la clasificación de bioquímica. Peligro químico, ¿Clasificación de qué, profe? del peligro químico. Peligro químico tiene una característica muy especial y es que, y es que se inhala, pues entra por tres vías como entra todo, por la parte respiratoria, por la vía digestiva o por la vía parenteral. La vía respiratoria es básicamente todo lo que tiene que ver con la admisión de ese contaminante por la nariz, por la nariz. Lo que es la vía parenteral es cuando tenemos de pronto una herida y por esa herida tenemos contacto con ese peligro y a partir de ahí entonces es que llega la contaminación a nuestro sistema circulatorio. De igual forma, dame un segundo. A nuestro sistema circulatorio. Y la vía digestiva es cuando el trabajador está expuesto en ese medio y entonces eh, de pronto se come alguna cosa y su mano está contaminada, entonces claro, entra directamente a la vía digestiva. Y si se va a la vía digestiva, entra al sistema circulatorio. Y si se va al sistema circulatorio, entra básicamente a hígado y riñones. Y ahí ya no hay nada más que hacer. Si entra a hígado y riñones, tenemos el gran inconveniente de que puede quedarse ese material contaminante en hígado y riñones. Y al quedarse de esa manera, pues la persona se empieza a contaminar. La persona se empieza a contaminar. Quiero preguntarle a Elizabeth Cabezas. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, profe, bien. No Gracias por sé. la invitación. ¿Cómo estás? Bien, te presento. Ah, ¿por qué ando? Entra, entra. ¿Cómo vas? Bien, profe, bien, Elizabeth, gracias a Dios. ¿Ya Elizabeth, me pueden ver? Sí. te vemos perfecto. Elizabeth es estudiante de la especialización, es una persona muy querida. Cuéntanos en qué trabajas. Pues yo soy de formación psicóloga, pero me desempeño como comerciante. Ajá, Tengo un almacén de suéteres. qué bueno. Perfecto. Ujú. Bueno. Entonces, bienvenida Elizabeth, bienvenida a Gracias, profe. nuestro grupo. Los muchachos son muy queridos, Elizabeth está haciendo la especialización con nosotros, de la cual pues la Facultad de Ciencias Agrarias y con la Facultad de Ciencias de la Salud la tenemos implementada. Bien, muchachos, entonces hablábamos de la clasificación de los peligros. Joana, vamos a preguntarle a Joana. Hola Jesús, ¿cómo vas? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿estudiaste la clasificación de pronto? Pues sí, señor, como habíamos acordado ayer, pues me aprendí de los riesgos, pues me aprendí lo que es de la parte
de los biomecánicos, Sí, que viene siendo la postura, mala postura, que es una postura prolongada, un esfuerzo, eh, el movimiento repetitivo de, pues digamos, en el trabajo y alguna manipulación o mala manipulación de, pues, de cargas pesadas. sí, 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 perfecto, perfecto. Y Cristian Camilo, ¿te acuerdas de los físicos? Sí, profe. Pues entre los físicos está el ruido, la ventilación, está también la iluminación, la radiación, mm, la presión y la vibración. Sí, Exacto, esos sí, son sí, como los... está perfecto. Ese peligro físico, todos son muy importantes, pero los más letales son el físico y el químico. El químico tiene la desventaja de que produce cáncer ocupacional en la mayoría de los casos cuando la exposición supera el límite máximo permisible, también llamado TLB. El TLB es el límite máximo permisible. ¿Quién hizo o quién decide cuál es el límite máximo permisible? Entonces, hay unas instituciones. Una se llama la ACGIH. Vamos entonces a arrancar. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, muchachos muy juiciosos que se aprendieron el tema de los peligros. Eh, Juliana, porfa, me abres la cámara, y Dani Galindo también. Y empezamos entonces con nuestra clase. Bien, entonces hay unas instituciones. Bueno, hay unas instituciones a nivel internacional que son las siguientes. Hay unas instituciones entonces vamos acá. Tenemos unas instituciones de índole internacionales que se llaman la ACGIH. Vamos a averiguar eso. Hay otra que se llama la OSHA. Hay otra que se llama la ISO y hay otra que ustedes también conocen que se llama la ASA. Y a nivel nacional, la CCS. Entonces eso, para la siguiente clase, vamos a averiguarlo y todo tiene que ver con las normas. Hay otra acá que está en igualdad de importancia con esta que se llama la NIOSH. Perfecto. Esas son las normas. Estos son quienes hacen las normas. Y específicamente los que nos hablan de los TLBs son estas de aquí.
los límites máximos permisibles. Y esta de acá, pues es la que regula, pero quiero saber cómo se llama cada una de ellas. Muy bien, estábamos por allá en la 2400 y decíamos que esa es la norma, es la norma más importante para diseño industrial con relación a todo lo que tiene que ver con controles. Y decíamos entonces, estábamos por acá como en la 12, capítulo como en el 12, estábamos por acá hablando de esto. Bueno, ¿para cuándo fue que dijimos que dejábamos lo de la tarea de que nos aprendiéramos lo del artículo 177, lo del 202 y 203? ¿Se acuerdan lo de los colores y eso? Entonces lo vamos aprendiendo y en la siguiente clase entonces lo vamos viendo así poco a poco, o algún compañero nos quiere colaborar diciendo para qué son los colores y vamos poniendo de una vez décimas para cuando lo necesiten. ¿Colores de seguridad quién quiere, muchachos? Profe, yo averigüé Sí. los colores. Pues no sé, pues es que no decía como de tuberías, sino colores de... Pues sí, pues por ahí pasan los fluidos. Decía que rojo era para agentes extintores, Sí. naranja, fluidos tóxicos y corrosivos, amarillo, fluidos inflamables, marrón o café, fluido combustible. Espera, Dani, no nos cuentes más. Bueno, aquí ya tienes una décima. Vamos con décimas, ¿vale? ¿Quién más quiere ganarse unas décimas? Ya no me faltaba uno. Sí, son No, profe. 13 los colores. Profe, Las tuberías son 13. Profe, Dime. yo leí, ¿no?, el artículo 202 que usted dijo. Sí. Ahí está, yo lo entendí de tal manera que primero en el artículo 202 habla los colores, digamos, pues, a ver, como dijo la compañera, el rojo, que quería decir que eran elementos para señalización de digamos, Extinción de incendios. de incendios. Ajá. Entonces, digamos, ahí explican los colores y en el artículo, había en el siguiente artículo, creo que era el 200, el 204, ya explicaba otros colores, pero entonces ya lo que decía la compañera, tuberías y conductos. Entonces, digamos, yo lo entendí en dos formas, ¿sí me entiende? Sí, sí. Entonces, listo, el 202 hablaba del rojo, pues que es el de los incendios, el naranja hablaba de que eran, digamos, partes, digamos, ya sea de una maquinaria o algo que sea, digamos, peligroso, digamos. Como en rotación, ¿no? Como que se mueve. Ahí decía que si de pronto era una máquina que podía triturar, que podía, digamos, el caso es que era algo naranja, quiere decir que era peligroso de que usted se lesionara gravemente. Sí, sí. Estaba el amarillo, que era el de la precaución. Yo creo que eso lo conocemos. Uno cuando ve una cinta amarilla o algo así, uno sabe que es que hay peligro latente, creería yo. Mira, William, yo te interrumpo en algo interesante que estamos hablando, y es que ahora dentro de un ratico, dentro de esa resolución 2400 nos habla de esos colores en las vías, y nos va a decir que el color blanco es para tránsito libre dentro de la vía, ¿cierto? Y que esa cinta de seguridad tiene 5 centímetros y que se pinta en color blanco. Y que el color amarillo es dentro de la planta donde justamente está lo que tú estás hablando, que es esa demarcación de 5 centímetros. Y esa demarcación de 5 centímetros está dentro de la planta donde hay peligro. Porque como tú lo acabas de decir, el color amarillo indica precaución. Continúa, por favor. Otro color estaba el azul. El azul era la prevención. Sí. Ya que era por lo menos cuando habían, por ejemplo, una empresa que, digamos, máquinas que están en uso, entonces se les no sé, esa señalización azul de que están en reparación o que de pronto necesitan una autorización para poder trabajarlas, o sea, sí, no es que todo eso, entendí, que era la prevención. Sí, sí, sí. Otro color era el gris, el gris, sí. El gris era, quería decir que era donde depositaban los desechos, digamos, sí, más que todo los desechos o... Sí. Y otro color era... Fíjate, William, que tenemos ese color en tuberías y ese color como color específico para demarcación. Interesante, ¿no? Interesante de pronto conocer las diferencias. Sigue contándome. El otro color, el aluminio, también lo nombraba ahí. El aluminio
me decía que ese era para, más que todo era para pintar, digamos, ese se aplicaba pintando. Para pintar partes calientes, ¿cierto? Sí, eran expuestas a radiación solar o en su efecto creo yo que por lo menos como nombraban motores, entonces yo dije pues tiene que ser altas temperaturas, ¿no? Entonces Sí. lo relacioné así. ¿Qué color otro? El blanco. El blanco, pues lo que usted acaba de explicar hace rato, que era como para demarcar, digamos, como los caminos, digamos, las zonas de circulación en una empresa. El color morado, como púrpura. Como el Sí. púrpura era Radiación. las radiaciones, quería hacer radiación o de pronto, digamos, material, por ejemplo, un laboratorio químico, creería yo, donde Ajá. hay algún material que contenga pues algo tóxico, entonces lo demarcaban con algo púrpura. Ajá, perfecto. Y bueno, no recuerdo, bueno, esos eran los de esa parte. Y ya la otra, del artículo 204, pues ya hablaba lo de las tuberías, que también venían con colores. Y Sí. pues, eso sí no me lo grabé, profe, todavía. Perfecto, pero no te preocupes, que eso es algo bien interesante y en estos días seguimos repasándolos y nos los vamos a aprender. Es bien importante saber para qué sirven y todo eso, porque cuando uno va a una empresa, uno ya sabe qué significan esos colores, como por ejemplo por aquí va agua caliente, por acá va agua fría, etcétera. Bien, ¿qué otro muchacho quiere ganarse una décima? A ver. Profe, yo creo que le faltaban solo como dos colores, que eran los verdes. Era el verde esmeralda y el verde limonada. El verde esmeralda pues indicaba seguridad, que era para indicar todos los equipos de primeros auxilios, o también para el contorno de botones de arranque ¿de qué? De De máquinas eléctricas. máquinas eléctricas, sí. Ujú. Y el otro, profe, que no sé, pues no sé si era bancos de madera, literal a asientos de madera, que es el verde limonada, Ajá. y No, que no, decía no, que hace todas las referencia, tapas, o no sé a sí, qué no, banco. hace referencia es básicamente bancos de madera a sitios donde la gente opera opera equipos o de pronto los pone de pronto para subir una máquina o algo así. A eso hace referencia los bancos de madera. Ya. Y decía pues que aceptó todas las tapas, no sé también a qué se refiere. Eso, háblame un poquito más, Larín. Em, También está pues el verde pálido, que era, significaba como donde se podrían, pues yo entendía así que se podrían como guardar la maquinaria de equipos, soportes y partes de equipos que, pues de esa misma maquinaria. Perfecto, sí. Sí, y el verde limonado, el azul ¿para qué es que es? Para prevención, ¿Y para qué más? mm, también para señalar que alguna maquinaria está en mantenimiento o fuera de servicio. Ajá. Y también para otra cosa. Controles o fuentes de poder. También, y también para otra cosa. Pero relacionado con lo mismo. Es para los tableros eléctricos. Ujú. Es bien importante saber que los tableros eléctricos van pintados de color azul. Interesante, ¿no? Entonces, es un lenguaje, y eso es un lenguaje a nivel mundial. Yo les escribí la ISO y la ASA. La ISO es Institute Standard Organization. Esa es de Europa. Y la ASA es American Standard Association. Esa es de América. Entonces, nosotros tenemos el inconveniente de que en el mundo tenemos dos instituciones, dos normatividades relacionadas con la estandarización, pero una es europea. Bueno, no, una es americana y el resto es Europa y el resto del mundo, que la hizo. Entonces, por eso encontramos nosotros motores que tienen su medición en pulgadas y motores que tienen su medición en milímetros. Hago referencia a los tornillos y a las tuercas. De igual forma, las armas también están dadas en milímetros y en pulgadas. ¿Cómo les parece? Porque tenemos esas dos normas. Pero con relación a los colores, todos los colores a nivel mundial significan lo mismo. Interesante, ¿no? O sea, uno va a otra parte y efectivamente uno va a otra parte y efectivamente encuentra que la normatividad para los colores es exactamente la misma.
Bien, ¿qué otra cosa podemos decir? Elementos de protección personal, muchachos. A ver, ¿Puedo decirlos? O también otra pregunta. sí, sí, dale, dale. Ah, bueno, pues de manera general los que se nombraban Doreen, empecemos por la era- cabeza. Empecemos por la cabeza. sí, eran los cascos, principalmente que fueran de un material que no fuera Combustible. inflamable. Ajá. Ajá, eso. También esto para los ojos y la cara, pues iban los No, no, pero lentes. espera. Solamente la cabeza. Entonces la cabeza, porque mira, la cabeza es diferente. La cabeza es diferente a la cara, ¿cierto? Entonces en la cabeza tenemos, sigue. Los cascos, las cofias para el cabello, eso. Sí. Y Como por también ejemplo, la copia para mí, los protectores auriculares. protectores auriculares. Muy bien. Entonces tenemos los cascos. Hablemos un poquito de los cascos. Esos cascos tienen la característica de que tienen que aguantar 1,5 kilos a 1 metro de altura y 30.000 voltios como mínimo. Antiguamente los cascos eran unos cascos bonitos, pero eran de aluminio. Y esos, pues, el aluminio es altamente conductor. Los cables de energía eléctrica de alta tensión que van de ciudad en ciudad son de aluminio. Y los cables de energía eléctrica que entran a las casas son de cobre. Son de cobre. Los que entran, los que están los que están en la calle son también de aluminio. Entonces, el aluminio era o es un alto conductor y en esa época que no había tanto el plástico, efectivamente los cascos eran de aluminio y todavía se consiguen cascos de aluminio. Todavía existen cascos de aluminio, inclusive también para la minería, Bueno, sigue contándome. Entonces eso es el casco. El casco tiene esa característica y el casco tiene uno imaginariamente, yo por aquí tengo un casco, pero no sé dónde. Bueno, por ahí tengo unos cascos. Y entonces ese casco tiene una araña y la araña es una cinta de plástico que tiene 5 partes. Y entonces cuando hay un golpe en el casco aguanta y no se rompe, se cuartea, pero él no se rompe el pedacito. Y entonces se cuartea y ese golpe llega directamente y de una manera homogénea a todas esas 5 partes que componen esa cinta. Entonces, viene una cinta aquí alrededor de la frente y vienen 5 puentecitos también de pasta que son los que amortiguan ese golpe grande que hay. Fíjense ustedes entonces, vamos a imaginarnos un golpe con ese casco y ese golpe va a ser un golpe duro, un golpe fuerte y ese golpe entonces va a irradiar esos vectores hacia las 5 partes de esa araña y luego viene a la cinta que queda en la frente. Entonces la cinta que queda en la frente mide 5 centímetros por 55 centímetros, pongamos 5 por 50. 5 centímetros por 50 centímetros, que es el contorno de la cabeza, nos da 250 centímetros cuadrados. Entonces, si lo que se cayó del cielo, del segundo piso, del tercer piso, fue un martillo, y ese martillo tiene 1 pulgada cuadrada o tiene 2 por 2, digamos, ¿cierto? 2 centímetros por 2 centímetros nos da 4 centímetros. Y se reparten ya no en el cráneo como 4 centímetros de una manera agresiva, sino que se reparten en 250 centímetros cuadrados. Si hubiera sido en vez de 4 centímetros, 5 centímetros cuadrados, estaríamos diciendo que el golpe que va a recibir lo recibe en toda la frente 50 veces más suave. Porque 250 sobre 5 centímetros le da 50. Entonces, no le va a causar una ruptura en la piel ni tampoco en el cráneo, producto del golpe de ese ladrillo, sino que simplemente le va a causar un dolor de cabeza muy grande. Entonces, estamos hablando del casco con relación a ese elemento de protección personal que ya sabemos para qué sirven. Los cascos tienen diferentes
categorías. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y viene una cosa que se llama la norma ANSI. La norma ANSI, ya les muestro qué es. Aquí mismo. Norma ANSI lo averiguamos. La norma ANSI. Esa norma ANSI. Esa es una norma súper importante. Vamos a averiguarlos. Entonces estábamos acá. Y entonces estábamos hablando de los elementos de protección personal y vamos en el casco. Ese casco que tiene las normas ANSI. 1, 2 y 3 y averiguamos que es la norma ANSI, que es 1, 2 y 3. Casco. Y decía Lorín, decía que era la cabeza y los protectores auditivos. ¿Cierto que sí? Eso nos decías. ¿Qué averiguas? Bueno, protectores auditivos. Los protectores auditivos son de varias clases. ¿Será que anotamos todo eso que estamos hablando o no? O lo dejamos así, ustedes, no, ¿cierto? Hagámoslo así, más bien ustedes después repasan este tema de protectores auditivos. Y entonces decimos entonces nosotros que esos protectores auditivos vienen de varias clases. Uno de ellos se llama tapón, que es una cosita más o menos así. Bueno, ¿cómo se pone el protector auditivo? Usted hace así, por favor, todos hagamos así. Todos movamos el pelo, todos movamos el pelo, a ver, todos movamos el pelo. A ver, muchachos. No, así jalándose, no, sino así. Eso. En ese momento, el conducto, a ver, Alejandra, duro. Alejandra Londoño, duro para arriba, eso. En ese momento, el conducto auditivo se endereza porque el conducto auditivo es torcidito hacia abajo. En ese momento, el conducto auditivo se endereza y usted puede meter el taponcito ese que se llama un protector auditivo tipo tapón, De esos tipo tapón, hay varios que vienen con unas aleticas de silicona. Y hay unos que son los más económicos, que ese sí no les lo recomiendo a nadie, que son como meterse un pedazo de vela ahí, y es supremamente harto, ¿no? Pero hay otros que son de silicona, que son blanditos, etc. Hay otros hay otros que son desechables, que son de espuma. Entonces, uno los de espuma, primero los oprime así y los hace así y ahí sí se lo mete, pero se lo mete de la misma forma, así. ¿Listo? Esos se llaman desechables. Tenemos otros que se llaman Instamol. Instamol significa molde instantáneo. Instamol significa molde instantáneo y ese molde instantáneo es un elemento que lo hacen y que cobran unos 20.000 pesos cada uno. Protectores auditivos que son los que llevan la horma de la oreja, y son elementos de protección personal y como su nombre lo indica, elementos de protección personal, hace referencia básicamente a que son elementos para cada uno de ellos. No se pueden prestar. Tienen que lavarlos cada vez que se los van a usar. ¿Cómo se lavan? Se lavan con agua y jabón. Con agua y jabón. ¿Qué pueden causar estos elementos de protección personal? Pueden causar un hongo en el oído, en el conducto auditivo externo. Causa un hongo cuando no hay no hay buen mantenimiento, cuando no hay buen aseo. Lo que hacen los protectores auditivos básicamente es evitar que pase el ruido. Y el ruido pasa a través de dos cosas. La primera es absorción y la segunda es la pérdida de transmisión. Absorción y pérdida de transmisión son los elementos físicos con los que se atenúa o se mitiga o se controla el ruido. Estamos en la cabeza. Para la cara. ¿Quién quiere hablar para la cara? Gracias, Lorín. Pues, profe, hablaba que para la cara, no tanto la cara, sino para la nariz, digámoslo así, el filtro respiratorio y las gafas de protección. Sí. Entonces, el filtro, pues,
vi que hay de diferentes tipos dependiendo de qué empresa estemos hablando. Por ejemplo, si son materiales como polvo o algo, existen unas que van como las mascarillas de doble filtro, antipolvo, o Ajá. ya si es una industria química, ya se utilizan con filtros para micropartículas, que son unos grandes como de película de radiación. Sí. ¿Cómo así? Sí, que tienen como unas válvulas a los lados, que son por Ah, ok, donde se sí. filtra como el aire. Esos se llaman respiradores. Esos se llaman respiradores. Pero entonces, esos se llaman respiradores es para material particulado. Y encontramos entonces unos filtros para material particulado, como los que tenemos ahora de moda, que se llaman los N95. N95 significa que el 95% de las partículas las va a atenuar. N95. Escúchenme 30 segundos. Esos son los filtros N95 que yo debo tener por aquí, por cualquier parte. Esos filtros N95. Bueno, tengo en el carro. Estos son los normales. Esperen un segundo, les traigo los N95. Esos filtros N95 son los que están de moda ahorita, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver 3M Biflex, dice. NIOSH N95, vean. A ver si alcanzan a ver. Dice 3M es la mejor marca de elementos de protección. Y nos habla de los marca NIOSH. Entonces, no es marca, ¿no? Sino que cumple la norma NIOSH N95. Y la mejor marca que uno puede encontrar en el mercado es 3M. 3M. Bien. Entonces tenemos mascarillas de protección, que son estas. Tenemos mascarillas de protección. Tenemos... se me ocurre que cuando haya conferencias, yo los invito a ustedes, ¿les parece? Y cuando a mí me llegan conferencias a cada rato, por ejemplo, bueno, de una cantidad de cosas, y entonces yo los puedo invitar. Yo les mando y que quiera entrar, entra. De igual forma, pues tenemos respiradores. De respiradores, esos que está diciendo Francisco, que tienen dos filtros, uno a cada lado, y también puede tener un solo filtro o dos filtros. Esos filtros, esa máscara es en silicona, o sea que casa perfectamente con la cara, y esos filtros son intercambiables. ¿Cuándo sabemos si los filtros dejaron de funcionar? Sabemos que los filtros dejaron de funcionar cuando uno observa, bueno, uno percibe el contaminante, material contaminante. Esos filtros pueden evitar daños como por ejemplo el cáncer ocupacional y como por ejemplo las neumoconiosis. O sea, hacemos referencia al material particulado. Material particulado hay de dos clases. Un material particulado donde, donde las partículas están por debajo, tienen un diámetro inferior a 0.4 micras y esas son las más peligrosas porque resulta que esas se llaman partículas respirables. Y esas partículas respirables son aquellas que pasan directamente por los pulmones hacia el sistema respiratorio, hacia el sistema circulatorio. Y si entra al sistema circulatorio, entonces afecta de una vez al hígado y a los riñones. O sea, es peligroso. Es muy peligroso cualquier cosa que entre al organismo. Cuando yo digo entre al organismo, entra a pulmones y de ahí para adentro. Eso causa, y si estamos hablando de un contaminante de carácter químico, pues casi siempre eso deriva en un cáncer que se denomina cáncer ocupacional.
el cáncer ocupacional. Entonces Francisco nos hablaba de esos respiradores. ¿Y qué más nos hablaba, Francisco? Cuéntanos. Profe, yo tengo una pregunta antes de que el compañero siga. Cuéntame, Daniela. ¿Esos son los que están usando los médicos ahorita en la pandemia? Los médicos, los que usan son estos, los N95. Son esos. Favorece hasta el 95% y el resto... Lo que pasa es que pasan dos cosas. Ya les voy a mandar una cosa chévere. Ay. O Daniela, ¿me acuerdas ahora? Y se los mando. No, esperen, a ver si me encuentro por acá. Espera, yo aquí se lo mandé. Ya sé que se lo mandé. Y se los voy a mandar a ustedes para que se den cuenta para qué es que sirven estos elementos de protección personal. Ya les muestro. Ajá, sí, señor. Pueden verlo ustedes. A ver, no sé si lo puedan ver. Yo sé que ustedes, bueno, no sé si lo ven aquí bien. Entonces ahí, espérense, denme un segundito, ya lo mando a mi correo y ya se los muestro. Lo enviar. Entonces ahí nos dice para qué es que sirve eso, para qué es que sirve. Guardar. Entonces eso sirve, los elementos de protección personal, ese tipo de elementos de protección personal, lo que sirve es para bajarle la velocidad cuando veamos, ¿cómo se llama? Ventilación. Entonces me van a entender, pero perfecto. JM Villa. Mascarillas. Presentación. Es una cosa bien interesante. Y yo desde el principio, yo dije, eso es por eso. Eso realmente no es para que el material particulado no le entre a uno, sino es para disminuir la velocidad de salida. Disminuye la velocidad de salida del virus y entonces, como tiene poquita velocidad, cae. Porque el material particulado pesa. Entonces es por eso. Pero ya les muestro aquí en el correo. Y les voy a mostrar. Es básicamente eso, es un principio de física. Eso no es otra cosa. Y como esa gota, como la gota del COVID es más pesada que el aire, él no se queda en suspensión, sino que cae. ¿En cuánto tiempo cae? Pues pensaría que en segundos, ¿no? En un minuto, pues, que caiga. Un segundo, mascarilla de presentación. Aquí está. Ya, ¿lo ven? ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, lo que significa es, esta persona le está hablando a esta, hay 70% de posibilidades de que lo pase. Si esta persona se la pasa a esta, hay 5% de posibilidades de que se lo pase. Y si los dos están con protección, entonces eso de 1.5 pues realmente eso es muy bajito, ¿no? Y aparte de todo, si está a menos de 1 metro. Se habla de 2 metros, pero ¿cómo se llama? Los estudios hacen referencia a 1 metro, pero está perfecto que sea 2 metros. Bien, entonces, esos son los respiradores. Respiradores. Cuando yo trabajaba en una empresa de café, entonces ¿cómo se llama? Los coteros, las personas que trabajan cargando el café, ellos se ponían un trapo rojo acá, una valletilla, y pensaban que estaban cubiertos. Pero no, eso efectivamente el material particulado, entre más chiquito es, pues más fácilmente entra a los pulmones.
Y uno, ¿cómo puede saber si efectivamente esa barrera que usted está poniendo le sirve? Pues básicamente usted lo pone contra el sol y si usted ve el sol, entonces efectivamente no le sirve. Este tipo de elementos, como por ejemplo este que tenemos acá, lo que hace es, como les digo, es bajar la velocidad de salida, bajar la velocidad de salida bajar la velocidad de salida de la expulsión, de la velocidad con la que uno está hablando, ¿cierto? Entonces, porque los pulmones, cuando uno está hablando, los pulmones se están desinflando, ¿cierto? Quiero que ustedes, yo les comentaba, muchachos, en la clase pasada, que uno cuando es muchacho, uno tiene el motor nuevo, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar la velocidad de captura. Vamos entonces a averiguar la velocidad de captura y la velocidad de exhalación. Velocidad de captura y de exhalación de la respiración. De la respiración, perfecto. Porque eso es muy importante, eso es supremamente importante. Bien, continuamos entonces. Continuamos entonces con los respiradores. ¿Qué otra cosa, muchachos, quieren que hablemos de respiradores? ¿De qué están hechos? ¿Cómo? Están hechos, tienen varias bases, pero la base más importante que tiene es carbón activado, porque el carbón activado absorbe ese material contaminante. Entonces tenemos que tener presente una cosa. Cuando nosotros tenemos un respirador y ese respirador nosotros lo dejamos al aire libre, él empieza a funcionar. Ese respirador entra y sale, porque es como un imán. Es como un imán para el material particulado, bueno, como les iba diciendo, tenemos respiradores para diferentes peligros. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, material particulado. Entonces tenemos unos filtros especiales como esos de la mascarilla, que lo que hace es que no permite el paso de ese material particulado. Tenemos otro, para gases, ácidos y vapores orgánicos. La base fundamental y específica es básicamente el carbón activado, por lo que yo les estaba comentando. Tenemos otro, por ejemplo, una mascarilla especial para argón. Entonces, ese tiene una base muy especial que coge todos esos humos metálicos. Se llaman los humos metálicos. La soldadura. Cuando están soldando, está el soldador soldando, la barra de soldadura, y está soldando esta pieza que tiene ese huequito aquí, este huequito. Entonces, el señor está empezando a soldar, ¿cierto? Está empezando a soldar y esta barrita la está derritiendo. Mire, y empieza. Y se funde, en ese momento se funde. Fundir significa que está llevando, bueno, que este material tiene la misma aleación que que el fundente. Entonces lo está fundiendo, mire, y entonces empieza. Y quedó así, ¿vieron? Desapareció. ¿A causa de qué lo hace? A causa del amperaje. El amperaje lo vamos a ver cuando veamos los voltios, los amperios, los ohmios y todo esto, y los vatios. Entonces, ese amperaje es el que hace que funda porque lo derrite. Ese amperaje hace que haya una alta temperatura en ese momento y entonces se derriten esos dos materiales, el uno con el otro. Se funde, queda la misma pieza. Porque esta barra de soldadura tiene una gran cantidad de materiales químicos que hace que exista la fundición con la temperatura. Pero la temperatura nace cuando hay un cortocircuito. La temperatura nace cuando hay un cortocircuito positivo y negativo. Entonces vienen los dos y se funden a través de un altísimo amperaje y ese amperaje aquí va a causar cuando está fundiendo, va a causar una iluminación muy alta, muchachos.
Miren, está fundiendo, está fundiendo, está fundiendo. Miren la iluminación, miren. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y ese brillo es malo para los ojos. Depende del amperaje. Ese brillo es malo para los ojos y depende del amperaje. Si es un amperaje chiquitico, que estamos fundiendo la bicicleta, estamos fundiendo entonces algo para la bicicleta, y entonces la barra de soldadura es más pequeñita. La barra de soldadura de la bicicleta es más pequeñita que si estuviéramos fundiendo una zapata para una máquina, un bulldozer, por ejemplo. Entonces, ese brillo es diferente. Miren, esta es la barrita de soldadura de la bicicleta y esta es la barrita de soldadura para fundir las zapatas de un bulldozer, ¿cierto? Entonces, el brillo de la barrita de soldadura pues es más chiquitico, ¿no? Es más así, más suavecito, más así, y entonces no le hace tanto daño a los ojos, o sea, le hace daño, y tiene que utilizar unos lentes de protección, pero el lente de protección tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque esta es para 25 amperios, ¿la ven? Esta es para 25 amperios, esta es para 25 amperios, y esta otra es para 400 amperios. Entonces, no le sirve el mismo lente para fundir 25 amperios que 400 amperios. No le sirve. Necesita un lente número 12, por ejemplo. Esos lentes, o sea, hay elementos de protección personal para lo que usted quiere. Vamos en la nariz. Bueno, ¿qué otro material particular, qué otro elemento de protección tenemos? Entonces, la nariz tiene el inconveniente de que por la nariz está entrando la respiración y esa respiración va con material particular, va con contaminantes. Y puede ser químico o puede ser biológico, el peligro al que usted se enfrente por acá. ¿Cierto que sí? Perfecto. Bien, continuamos. Entonces, para los brazos, ¿qué elementos tenemos? ¿Algún muchacho que nos cuente, alguna niña que nos cuente? ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué elementos de protección tenemos para los brazos? Profe, pero en cuanto al rostro es diferente, ¿no? Porque Sí. usted nos hablaba hace rato. Entonces ahí decía que eran las caretas o yelmos con filtros. Sí. Que en este caso los yelmos son para los soldadores. Ajá, y tenemos también monogafas. Entonces tenemos para gafas, para protección para los ojos, tenemos careta completa que es la que estamos viendo. Tenemos monogafas, y esas monogafas tienen diferentes características, como por ejemplo, que están hechas en un solo, antiguamente hace 20 años, eran, o sea, las gafitas tenían 2 lentes, entonces recibía el golpe y se le iba por acá adentro, o se cuarteaba, ¿no? Eso es lo más peligroso de que sabe que ahora es una sola monogafa, se llama mono, que significa uno. Una monogafa que tiene una gran característica, unas ventajas muy grandes, como por ejemplo, tienen protección UV, son antiempañantes, tienen unas aleticas que permiten entrar el aire, entonces son antiempañantes, y son supremamente fuertes y delgadas. Entonces, el material particulado que afecte los ojos a través de la velocidad de ese proyectil que viene hacia los ojos, queda frenado en esa monogafa. Queda frenado. Y entonces tenemos para los ojos esas monogafas y tenemos los lentes de los cuales estamos hablando para la soldadura. Significa eso que un soldador no necesariamente está cubierto si tiene el lente. Lo que sí podemos asegurar es que si tiene el lente correcto, ahí efectivamente sí lo cubre. Recordamos, dependiendo del amperaje, es el número del lente, para que lo sepamos. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos ojos, nariz. Y pues para la boca lo único es que no le entre a uno material contaminante y tener una mascarilla por si acaso hay material biológico o químico en el ambiente.
un tapabocas, algo de referencia. Bien, brazos. Para los brazos, ¿qué tenemos? Guantes y mangas protectoras. Entonces tenemos... Dependiendo de la actividad, Eso, pues... háblanos un poquito. Sí, dependiendo de la actividad que vaya a desarrollar el trabajador, pues él va a estar expuesto a diferentes sustancias o a diferentes materiales que en cierta medida van a generarle un cierto peligro de lesión. Por lo menos están los guantes con cuero grueso que tienen resistencia contra pues fracturas o lesiones que puedan ser producidas por el acero, vidrio, fundiciones en acero. O tenemos también los guantes de hule o caucho que pues también brindan protección contra sustancias alcalinas, los de tela que son para trabajadores que trabajan en hornos, panaderías y que proporcionan resistencia al calor, los de cuero para trabajos de soldadura eléctrica. También tenemos los de acero los de malla con acero inoxidable que son para empleados en corte y deshuesado de carne, pescado y este tipo de labores. Los guantes, mitones y mangas que son protectores para los que manipulan metales calientes y que serán confeccionados en asbesto u otro metal Wilton, pero no leyendo. Pero pues, o sea, en sí, la protección para manos y brazos es básicamente enfocada a la actividad que va a desarrollar el trabajador y a lo que se va a exponer. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Profe, una pregunta. Dame un segundo, dame 2 segundos. Dame Vale. 2 segundos. Entonces, Wilton nos habla de una cantidad de cosas interesantes. Nos habla básicamente de unos guantes que se llaman los guantes tipo ingeniero que vienen hasta la muñeca, ¿cierto? Esos guantes valen unos 7,000 pesos, que son muy buenos y protegen básicamente lo que es abrasiones y algo de temperatura. Nos hablaban también de temperatura y tenemos unos guantes que se llaman guantes de asbesto. Esos guantes de tela asbesto, así lo definen, ¿no? Guantes de tela asbesto que pueden llegar a servir, o sea, el asbesto y vestidos aluminizados o guantes aluminizados pueden llegar a tener hasta una protección como de 1000 grados más o menos por determinado tiempo. Nos hablan también de los guantes de látex, de los de hule y los guantes de plástico normales. Y hay otros que se llaman unos guantes que son especiales para los químicos, que son también de un hule especial. Nos habla de los mitones. Los mitones son para altas temperaturas, son como los de los bebés, ¿se acuerdan? ¿Son así? Que tienen 2 dedos. Se llaman mitones. Elizabeth nos pregunta que cuánto tiempo duran esas mascarillas. Entonces, mi respuesta podría ser la siguiente. Cuando estamos expuestos al riesgo, por ejemplo, cuando está el trabajador en un hospital, sea la persona del servicio, sea el médico, lo que sea, que está dentro del área de peligro, pues yo pensaría que tiene que ser lo menos posible. O sea, atiende a la persona, atiende al grupo de enfermos de COVID, por ejemplo, los atiende y tiene que quitarse ese elemento de protección. Ellos tienen que ir con protección de la visera, que es para la protección de la cara, y tienen que ir con su elemento N95. Esa es. Ahora sí te doy la palabra. Dime, recuérdame. Profe, la pregunta es que ¿por qué los guantes, los mitones y las mangas deben ser confeccionadas en asbesto si se supone que el asbesto es nocivo para la salud? Sí. Entonces el asbesto que es malo para la salud es el de las tejas. Pero el otro, yo estaba esperando esa pregunta, pero el otro, el que es específico para los guantes o para los vestidos de asbesto aluminizados, entonces esos no tienen el inconveniente porque están tratados efectivamente y aislados efectivamente por una capa. Entonces eso no tiene problema. El problema que hay es con el asbesto volátil, con ese para la respiración.
El otro también, en el caso de que lo cogiéramos con la mano, también nos puede influir. Sin embargo, eso específicamente para los mitones está recubierto con tela por debajo, asbesto en sándwich y tela protectora por el otro lado. Si es para salir a la calle cuando hay pico y cédula, en mi caso, por ejemplo, yo no me expongo y si de pronto me expongo y analizo la situación y estoy a menos de 2 metros, ahí, y si de pronto estoy en contacto con tiempo, con algo de tiempo con la persona, entonces ahí sí cambio, hago el recambio del protector respiratorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Yo quiero hablarles a ustedes de la exposición. Hacemos referencia al tiempo de exposición. El tiempo de exposición al peligro está directamente relacionado con algo que se llama la dosis. La dosis siempre tiene que ser menor o igual a 1. Y para eso hay unas fórmulas y depende de la dosis y del tiempo de exposición sobre lo que nosotros estemos trabajando. Para ruido hay unas dosis, para material contaminante, para material particulado hay otras dosis que están directamente relacionadas con los TLDs. Y aparte de eso, hablamos de dosis también para rayos X, por ejemplo. Hay otros guantes que se llaman guantes dieléctricos. Los guantes dieléctricos están directamente relacionados con la calidad del guante, con los ohmios que pueda aguantar ese guante. Los ohmios hace referencia a la resistencia y la resistencia está directamente relacionada con los vatios, con los amperios y con los voltios. Eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco de electricidad. Un poco, pues más o menos, o sea, un poco son por lo menos 4 horas de electricidad. Entonces, esos son los guantes dieléctricos. Perfecto. Sigan preguntando, muchachos. Para el pecho. Bueno, no habla de pecho específicamente, sino para el tronco. Para el tronco, ¿qué tenemos? A ver, ¿quién se quiere ganar una décima para la habilitación? María José Morales. Háblame para el tronco, ¿qué tenemos? Pues en sí, lo que es el tronco, pues sería como cuando uno manipula como que tiene que, como cargas pesadas, tiene que tener como una protección para no lastimarse. Algo así es. Sí, sí, sí. Pero ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la norma? Espérame, profe. Bueno, la norma nos dice que para el tronco tenemos unos petos o mandiles. Petos o mandiles, hace referencia a mandiles, hablamos mandiles de cuero, que son los de la soldadura, por ejemplo, que es la que nos permite, bueno, y los elementos de protección personal son una barrera. Los elementos de protección personal son una barrera entre el peligro y la persona. Y recordamos que antes de cualquier cosa, antes de ponerle elementos de protección al personal, lo que tenemos que hacer es trabajos en la fuente y en el medio. Hacemos el análisis en la fuente y hacemos análisis al medio. Por último, es que le ponemos los elementos de protección a la persona, porque los elementos de protección personal son estresantes. O sea, en Europa, por ejemplo, están tecnificadas las fábricas que los trabajadores pues casi no usan elementos de protección personal porque el ruido está por debajo del TLB, por ejemplo, porque porque todo lo que tiene que hacerse, como por ejemplo el tema de soldadura y todo eso, lo hacen las máquinas. Estoy hablando pues de empresas grandes, ¿cierto? Entonces hacemos referencia a eso. Entonces, esos mandiles o petos los tenemos de diferentes materiales. Uno de ellos es el asbesto aluminizado, por ejemplo, que
es para trabajadores con altas temperaturas, como por ejemplo hornos. Tenemos otro que es, por ejemplo, el que acababa yo de mencionar para los soldadores, que es un material que es de cuero, es un peto o mandil de cuero. Tenemos para productos químicos, como por ejemplo el nitrilo. Tenemos unos materiales que son hechos de PVC y nitrilo. El nitrilo se usa también para los guantes que tienen algún tipo de contacto con álcalis o con ácidos. Hacemos referencia también a petos de PVC, que son esos petos de color blanco, ¿cierto? Que usan en las carnicerías y demás. Eso bueno, también tenemos pecheras, y últimamente estamos viendo esas pecheras en los trabajadores que se desplazan en moto. Que ya aparecen como los Robocop, que tienen una armadura. La armadura es un elemento de protección personal que nos aísla entre el peligro y entre el peligro y la persona. En síntesis, los elementos de protección personal son un aislante, ¿cierto? Básicamente eso. Entonces ya hablamos del tronco, hablamos de rodillas. En las rodillas tenemos también las rodilleras, y esas rodilleras las encontramos de diferentes elementos. Uno de ellos son materiales plásticos que son básicamente para golpes producidos por caídas en vehículos, como por ejemplo en motos o en bicicleta. Para los pies ¿qué tenemos? Las botas punta de acero. Eso, entonces mira, tenemos esas, háblame un poquito de esos elementos de protección personal, ¿vale? Pues las botas punta de acero están hechas como para aquellos trabajadores que pues tengan que manipular objetos pesados o pues que estén sí, expuestos a estos peligros de que se le puedan caer algo en los pies o que pueda pasarles alguna estructura pesada. También dice que pues este acero resiste alrededor de 1.200 kilogramos. Eso, 1.200 kilogramos a 1.5 centímetros, que le da la vuelta al dedo gordo del pie, ¿no? Así es que dice, ¿cierto? Sí. Sí. Y pues también que pueden ser, pues aparte de la punta de acero, también la protección para pies debe ser con calzado dieléctrico. Ajá. Y ¿qué más? También para gente que manipula hachas o cosas cortantes, unas botas de caña larga, pues que los protejan de algún ambiente que se les pase el hacha hasta la rueda. Perfecto, Lorín. Mira tú que esa norma es del año 1979, que fue el año en que yo nací, para que no se les olvide. Entonces, en ese año no se han inventado todavía las punteras de fibra de carbono. ¿Cómo les parece? Las punteras de acero dejaron de funcionar, bueno, todavía se consiguen en el mercado, pero dejaron de funcionar hace unos 4 o 5 años. Entonces, ya esas punteras de acero vienen con el borde un poco más hacia adentro del pie, ya no cubre 1.5 centímetros, sino que cubre un poco más, cubre como unos 3 o 4 centímetros, le da la puntera. Antiguamente se usaba también en la planta del pie, bueno, y se usa también en la planta del pie, sobre todo para trabajadores de la construcción, que con las tablas, bueno, en la construcción hay una gran utilización de tablas, ¿cierto? Porque todo lo que se hace con concreto, entonces ese concreto está básicamente estructurado en tabla. Entonces las tablas pues tienen unas puntillas, porque la tabla con tabla se clava con puntilla. Entonces siempre que desclavan la tabla queda la puntilla puesta y la puntilla queda siempre mirando hacia el cielo. Y el trabajador pasa y con el pie y sigue caminando con la tabla. ¿Cómo le parece? El accidente más corriente en las empresas de construcción es básicamente eso.
Entonces hay que reportar el accidente, mandar al trabajador rápido a que le pongan antitetánica y todo eso, hacer el protocolo para antitetánica. Entonces se inventaron las punteras con fibra de carbono. Son, mejor dicho, con decirle que pesa lo mismo que esto, la fibra de carbono pesa lo mismo que esto y es increíblemente, tiene la misma fortaleza que el acero. Y tú mencionabas las botas o el calzado dieléctrico. Entonces, el calzado dieléctrico es aquel que no tiene ni ojales, ni tampoco puntera de acero, ni tampoco nada, nada, no. Tiene simplemente esa puntera en fibra de carbono y no tiene ojales en acero, sino que simplemente el huequito y pasa por ahí el cordón. Mencionabas también las botas de caña larga. Sí, entonces tenemos diferentes tipos de botas, unas botas de caña baja, unas botas en forma de zapato y unas botas de caña larga. Esas básicamente son para riesgo biológico, ¿cierto? Para un peligro de carácter biológico. Sí, básicamente eso es lo que estamos cubriendo con relación a los elementos de protección personal. Bien, excelente. Me gusta. Continuamos entonces con la 2400. Las personas que ganaron la décima el día de hoy son Daniela Escobar, William Camayo, Lorin Estela Salamanca, Francisco Echeverry, Wilton Gómez. Wilton Gómez y Elizabeth Cabezas. Bien, decimos entonces, pero Elizabeth me tienes que acordar. Decimos entonces, hablamos entonces de la 2400 y estábamos hablando de unas cosas súper interesantes, súper chéveres, que nos hablaban de la 2400. 2400. Bueno, quedó claro eso, ¿no? Interesante. Por eso es que la persona que le hable a usted, siempre tiene que usted que exigirle pongas el tapabocas por esto. Cuando un vigilante de alguna parte le hable, tiene que decir ponga el tapabocas. Cuando un motorratón le hable a usted, ponga el tapabocas. Cuando un compañero le hable, ponga el tapabocas. Entonces, todos, por ejemplo, en China, todas las personas en China ya usan el tapabocas. Entonces, salen a cualquier parte, tapabocas. Salen a cualquier parte, tapabocas. Y le ponen multa al que no tiene tapabocas. ¿Cómo le parece? Por eso es, básicamente, si ustedes quieren, me acuerdan ahora, yo creo que se los mandé o no, pero a ver si se los mandé. Si no, pues lo mandé una vez y ya se los mandé. Bien, nos vamos entonces con la 2400 y el tiempo se pasa volando, ¿no? Increíble. Bueno, hacemos referencia por acá. Y vamos entonces por aquí, por acá, por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Eso, ya estamos llegando. Y estábamos en servicios de higiene. De higiene y nos dice que aquí lo importante es, necesitamos un inodoro, un lavaplatos, un orinal y una ducha en proporción de 1 por cada 15 trabajadores separados por sexo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si tenemos 10 hombres y 5 mujeres, 10 y 5 a 15, o sea, necesitamos uno solo, ¿cierto? En ese caso, creo que no. William, espérate, no digas nada, espérate. A ver, ¿cierto muchachos que tenemos 10 trabajadores y 5 señoras, necesitamos un solo baño? Digan con la cabeza, sí, 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 o no, no, no. Sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 no. Bueno, William nos decía no, que efectivamente no se puede. Muy bien, William, perfecto. También aquí dice, muchachos, que tienen que tener papel higiénico. Tienen que tener recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectante y desodorante. En las empresas tenemos siempre que surtirlo de eso. Nos habla también que por cada 60 centímetros longitudinales tenemos se puede considerar un lavamanos cuando sea colectivo, cada 60 centímetros, para que lo tengamos presente. Bien. Nos dice también
que cuando los lavamanos son comunes, eso ya lo dijimos, que los orinales colectivos deben tener. Vea, aquí nos está llegando una doctora que se llama Nubia, ella es médica. Ahora le preguntamos alguna cosa, ¿listo? Entonces, los orinales, quiero saludar también, quiero saludar por acá, bueno, quiero saludar a Dani, aquí dice iPhone y Nubia. Entraron y también profe. por acá tenemos Dani, por ahí te veía yo hace un ratico. Sí, profe, estoy aquí aún, no se preocupe, ¿Cómo vamos? conectado. ¿Todo bien? Bien, profe, escuchando, bien, profe, sí, señor. Ajá. Los compañeros son muchachos comunes y corrientes, son muchachos de noveno semestre, de ingeniería, muy pilosos, muy juiciosos. Sí, muy activos todos, profe, la verdad. Pero si no les digo que desde una décima no participan, ¿cómo te parece? No, profe, los veo muy activos a todos, la verdad. Súper juiciosos, son súper pilosos, así son todos. Sí, Joana, señor. Joana, ¿cómo estás? Bueno, por acá Nubia, no te veo. Nubia, para saludarte. Bueno, Nubia es médica. Profe, qué pena, es que estaba en una llamada. No te preocupes, bienvenida al grupo. Gracias, profe. Por acá los muchachos que te quieren ver, te quieren saludar, si quieres abrir la cámara. Ya, es que estaba también haciendo unas capacitaciones, entonces estaba corriendo a ver si me podía conectar y así mismo ir mirando. ¿Cómo Chévere, está, profe? bien, pues bienvenida. Por acá estábamos hablando de cosas médicas y cuando quieras tú interviene en algo de lo que yo estoy diciendo. Estábamos hablando de neumoconiosis, de cánceres y todo eso. Y bienvenida tu intervención cuando quieras para que nos colabores Bueno, y nos ayudes por acá para que para que se enriquezca lo que el profe dice, ¿vale? vale, profe. Qué pena es que me he tenido que estar ausentando por raticos porque me No te llaman. preocupes, no te preocupes, yo sé que estás ocupada. Gracias, un abrazo. Bueno, Bien, bueno. continuamos entonces. Continuamos entonces por acá continuamos entonces por acá con el tema de los orinales y todo este cuento. Entonces decimos que los orinales colectivos, entonces son uno cada 60 centímetros. Vean, esto es importantísimo, el desnivel por lo menos 5% hacia el desagüe. ¿Qué significa eso? Que cada metro baja 5 centímetros. Bien. Y aquí nos dice que los orinales no se podrán colocar nunca sobre un muro de ladrillo, sino que siempre sus lados y el piso se deben cubrir con baldosín. El muro de ladrillo es altamente absorbente, entonces se iría por ahí los orines. Se instalarán baños de ducha fría con agua, entonces se instalarán baños de ducha con agua fría y caliente, especialmente para los trabajadores ocupados en operaciones calurosas, sucias o polvorientas, y cuando estén expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel. Por ejemplo, cuando están fumigando en la empresa, entonces la persona se pone, bueno, cuando están fumigando pasan dos cosas. Los lockers, que tienen que ser unos lockers, cuando hay más de 10 trabajadores es obligatorio que tenga lockers la empresa. Los lockers también tienen una pintura. ¿De qué color es la pintura de los lockers, muchachos? A ver, les pregunto, venga, a ver los que estudiaron. Una décima para que me diga el color de los lockers, pero que diga ahí en la... Bueno, 1, 2, 3, ya no la doy, es de color gris. Porque mientras se acuerdan me dicen, ¡ay, son grises! Son de color gris. Entonces, ese color gris, cuando la persona está con operaciones polvorientas o con plaguicidas o cosas así, el locker tiene que tener un compartimiento al lado para que no se contamine la ropa limpia con la que el señor viene de la casa con la ropa sucia, con el plaguicida, por ejemplo. Entonces son lockers que se llaman compartimentados, pero son del mismo trabajador. Los lockers tienen que tener unas ventanitas por la parte de arriba para que respire lo que está dentro de ese casillero. Súper importante esto de los baños de ducha con agua fría y caliente, porque por ejemplo un hornero
está todo el día con su horno a alta temperatura y oliendo a vainilla o oliendo a fresa y no puede llegar a su casa así. Entonces la persona tiene que asearse, tiene que bañarse, quitarse la dotación y teníamos efectivamente una tarea que era la dotación. La dotación, ¿cada cuánto se da? Cada 4 meses, profe. Cada 4 meses, perfecto. Sí, es cuatrimestral, se llama. Y cuéntame entonces, esa dotación, ¿qué fechas se entrega? ¿Te acuerdas, Miriam? Sí, profe, se entrega en abril, el 30 de abril. Sí. 30 de abril, el otro sería el 31 de agosto, creo que. Sí. Y la otra está en diciembre, que decía que para empresas privadas creo que era el 20 y para empresas públicas el 30. Perfecto. Perfecto, perfecto, William. Muy bien. Por acá nos dice 18, el 19. El 19. Cada inodoro debe ocupar un compartimento separado y tener una puerta de cierre automático. Los pisos y las paredes hasta una altura de 1,20 metros deben tener material impermeable, de preferencia baldosina o porcelana, resistente a la humedad. El resto de las paredes y los hilos rasos deben ser acabados con pinturas lavables. Los tabiques que separan los compartimientos no deben ser necesariamente tener una altura de la pieza, pero sí su altura no será menor a 1,80. Y se debe dejar un espacio entre el piso y el comienzo del tabique, una distancia de 10 centímetros para facilitar su limpieza. Es para facilitar la limpieza y por seguridad. ¿Estamos? O sea, es para ver que no haya nadie ahí o que no haya nadie desmayado o alguna cosa. En las instalaciones nuevas, el espacio mínimo para inodoros, orinales y lavamanos debe ceñirse a las siguientes dimensiones. Aquí están. Ancho mínimo del inodoro, 80. 60 para orinales, 60 para lavamanos. La profundidad, o sea, el largo, digamos, de ese baño debe ser 1,20. Y un espacio mínimo de 1 metro cuadrado. Aquí viene entonces, aquí empezamos. Bueno, ¿cómo les ha parecido el anterior, muchachos? El anterior fue importante porque aprendimos temas de normas y cosas que nosotros como ingenieros tenemos que saber, y eso se hace indispensable a la hora de uno asesorar a alguien. Cuando a uno le digan, a usted le gusta, a usted le gusta Vanessa España. Entonces, Vanessa, ¿dónde estás? Te voy a hacer una pregunta. Entonces a Vanessa le preguntan, ingeniera, usted que me dijo que le gustaba tanto la seguridad industrial, ¿cada cuánto tiene cada cuántos trabajadores tenemos que poner entonces una ducha con todos los servicios? Entonces Vanessa España nos va a decir que 1 por cada 15. Continuamos. Entonces nos vamos por acá. Profe. Te oigo. Una preguntita, yo aprovecho la oportunidad. Es que ahorita con todo este tema de los protocolos de bioseguridad, tengo una duda referente al tema de la instalación de esos puntos de desinfección. Pues es que la resolución 666, digamos, hablamos del sector transporte, sí, para complementarla con la 677, ¿cierto? Pero nosotros tenemos, digamos, dos centros de despacho, uno en Popayán y uno en Timbío, ¿cierto? Pero entonces no sé, con el tema del punto de desinfección, obligatoriamente debe estar el tema del alcohol glicerinado a disposición, más el lavamanos, o puede ser cualquiera de los dos puntos. Pues está, el protocolo dice que en el sitio de trabajo. Entonces, por lo menos, el trabajador tiene que estar con alcohol, o sea, el conductor tiene que estar con alcohol glicerinado. O sea, únicamente el punto de alcohol, pero y digamos ese lavamanos para el uso frecuente tiene que estar a disposición ahí, o únicamente se le debe hacer pues la sensibilización y socialización de la periodicidad con la cual debe realizar el lavado, la técnica de lavado, pues si es que o hay que instalarle un lavamanos portátil también al colaborador ahí, en ese caso del conductor. No, el conductor solamente con el alcohol glicerinado. Entonces, okay, está ese protocolo COVID que hablábamos, ¿qué días? Que está efectivamente el protocolo ahí en la página del Ministerio del Trabajo.
habría que seguirlo. Y el que yo les mandé Ajá, también está ahí, sí. sí. Entonces, Ok, al profe. conductor siempre su alcohol gliceridrado a disposición. Y A ojalá, disposición. Ok. y ojalá alcohol también. Listo, profe. Sí, es que tenía la duda con respecto del lavamano. El alcohol glicerinado y el gel antibacterial está a disposición, pero el tema del lavamanos portátil no. Pues No, ese tema sí sí. no lo tenemos. Listo. Entonces, mira Alexis, que por ejemplo, entonces se trata de lo siguiente. Se trata de que tenemos que controlar el COVID. ¿Cómo se controla? Pero no se controla una persona ni dos personas que hagamos todo el protocolo, sino que toda Colombia tiene que hacerlo. Y entonces en Hong Kong, por ejemplo, en China, entonces ese alcohol glicerinado está en los buses ya. ¿Qué significa eso? Que las personas de adentro, se lavan también, o sea, la persona llega y hace así. Y entonces ya, si está contaminado, no contamina el bus. Ok, profe. Y a eso tenemos que llegar. Por ejemplo, les voy a mandar ahora un video, voy a mandar, si no me olvida, de Espresso Palmira. Entonces, Espresso Palmira, se lo puedo mandar ya, Espresso Palmira está haciendo unas rutas para las ciudades y los buses están con plástico y también con alcohol glicerinado. Espérate, ya los mando, espérense, ¿a dónde tengo eso? Ya lo tengo. Entonces, están también con alcohol glicerinado. Ya los mando, ya lo tengo aquí en la mano. Perfecto. Entonces ahí pueden observar ustedes el protocolo que hay en el transporte. Por ejemplo, a ver, no sé si a eso vamos a llegar dentro de un tiempo, no sé nada. Uno no sabe nada, ¿no? Pero como harta la cosa, asustadora la cosa, pero eso es lo que nos tocó vivir y tenemos entonces que ponernos de acuerdo con ese tema. Bien. ¿Preguntas? ¿Quieren que dejemos, están cansados o seguimos otro ratico? Lo que ustedes digan. Bien. Una pausa activa, profe. Dime. Una pausa activa. Pausa activa, listo. Vamos, ¿quieren que nos mareemos de tanto respirar para que el oxígeno disuelto nos entre al 99%? Hagámoslo, que eso es chéverísimo porque uno casi nunca lo hace. Uno siempre permanece con el 70% ahí en los pulmones y el 30% siempre permanece CO2. Como 30, siempre CO2. Pero pero oxígeno, pero O2, bueno, el oxígeno. El oxígeno tenemos nosotros 21% de oxígeno y 78% de otros gases. ¿Cierto que sí? Entonces, si tenemos siempre el 70% libre, significa que el 21% de ese oxígeno que está en los pulmones está ocupado. Estamos hablando de 7%. Ese 7% vamos a cambiarlo y verán que uno queda chévere. Por eso cuando uno está... otra cosa. Cuando la persona está brava, está molesta, cuando la persona está en pelea con otra persona, la persona aumenta sus latidos y aumenta su nivel de respiración. ¿Cierto que sí? Entonces la persona está así, no, qué tal cosa, que no hay que, y está peleando con el otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que no está haciendo realmente, o sea, su nivel de CO2 aumenta, y la persona no piensa bien. Entonces ahí es cuando le dicen, relájese, piense, respire, tome agua. Cuando uno respira, piensa mejor porque el nivel de oxígeno aumenta en la sangre. ¿Cómo les parece? Entonces vamos a respirar y la clave es hasta que nos mareemos. Y cuando ustedes, digamos, ustedes lo hagan seguidamente,
cuando ustedes lo hagan de forma seguida, se van a dar cuenta que hasta los colores cambian. Por ejemplo, el color blanco se vuelve más brillante, los colores se vuelven más brillantes. Fíjense a ver si lo podemos, en ese momentico, cuando uno se empieza como a marear, entonces los colores empiezan a verse como más brillanticos. Hagámoslo, entonces, listo, 1, 2 y 3, pero entonces profundo y fuerte hacia afuera. Uf. Profundo. Eso es una raquera. Pero hasta que duelan los pulmones, hasta que la pleura se despegue del pulmón, a ver, hasta que suene así, a ver. Uf, eso es una cosa increíble y uno debería darle gracias a la vida, darle gracias a Dios o a lo que uno crea, porque uno puede hacer eso. Porque hay gente que no puede respirar así como nosotros lo hacemos, al 100%, no. Ellos respiren hasta que se le duerman las manos. ¿A alguien se le duermen las manos? Eso es una cosa increíble. Vea, hasta el 100%. De hecho, ¿cómo es que es? Esa película, 3 metros, 3 metros baja arriba del cielo, ¿cómo es que la llamaba? Ese, 3 metros sobre el cielo. Esa, así hay que vivir. Bien, continuamos. Bien, el artículo 21. El artículo 21 nos dice una cosa muy bonita, que es el inicio, básicamente, al tema de los controles de ingeniería. Se nos dice que los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. Y hablamos un ratico de eso y ahora hablamos de la iluminación. Hablemos de la iluminación. La iluminación debe ser suficiente y más arriba nos hablaba de la calidad y de la cantidad. Y dijimos, después hablamos de la calidad y de la cantidad. Pero aquí nos dicen los datos para asegurar una intensidad y nos habla de una intensidad. Eso es una cosa chévere. Y la intensidad se da en algo que se llama luxes. Los luxes es la unidad por excelencia de la iluminación. Son los luxes para América. Son los luxes. Y también las bujías sobre pie. 30 bujías pie. Más adelante nos dice que existe una equivalencia, que aquí se ve como si fuera 10. Aquí se ve como si una bujía a pie fuera 10 luxes, pero mentiras, es 10.76, para que lo tengamos presente. Y acá arribita, bueno, antes de seguir, para la siguiente, y si se lo perdió, ¿no has visto la propaganda? Bueno, entonces, antes de seguir, vamos a bajar una aplicación en el celular que se llama Luxómetro. Luxómetro, así se llama, Luxómetro, lo bajamos en el celular para que en la siguiente clase podamos ver. Y aquí nos habla entonces que efectivamente los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? 6 cambios de aire por hora. Vamos entonces a dibujar por acá. Vamos entonces a dibujar por acá ese artículo 21. El artículo 21. Vamos a hablar del artículo 21. Ese artículo 21 es súper interesante porque nos habla efectivamente de varias cosas. Nos habla de ventilación forzada. Y nos habla de iluminación. Bueno, hacemos referencia. La ventilación
¿Qué nos puede quitar del ambiente? La ventilación, ¿qué nos puede quitar del medio ambiente, muchachos? O sea, ¿para qué nos puede servir la ventilación? ¿Para qué nos puede servir la ventilación? ¿Y qué es Para la ventilación? eliminación de malos olores, ¿no? Eso, para ventilación de malos olores. Y esos malos olores son unos contaminantes que se llaman contaminantes biológicos, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos un ventilador que está dando vueltas. Entonces viene el aire por acá y sale por acá. El aire que entra viene de aquí, de acá y de acá y de acá. Y aquí pues hay una pared. Aquí hay una pared y entonces lo saca, ¿cierto? Viene por todas partes. Pero sale con una velocidad así y luego se abre y luego se abre. Ese motor que está aquí está capturando, ese motor que está aquí está capturando un aire. Y ese aire, pues, una cantidad de metros cúbicos, ¿cierto? Que están ahí, metros cúbicos. Y hay otros más chiquitos, unos componentes más pequeñitos por acá, que efectivamente son los pies cúbicos. Y en ventilación siempre hablamos de pies cúbicos. Pies cúbicos de aire por minuto. Pies cúbicos de aire por minuto. Y esos pies cúbicos de aire por minuto se llaman CFMs, los CFMs. ¿Qué significa pie cúbico de aire por minuto? Significa cubical. Cubical feet minutes, o sea, un pie cúbico de aire por minuto, o sea, lo mismo que un metro cúbico, pero más chiquito. Un pie cúbico significa un pie por aquí, un pie por acá y un pie por acá. Entonces, ¿un pie cúbico tiene 3 pies cúbicos? Hago la pregunta. El dibujo muestra que tiene un pie por acá, un pie por acá y un pie por acá. Entonces, ¿qué significa? ¿Entonces son 3 pies cúbicos? A ver, el que diga que sí, lo devuelva primero. Entonces, un pie cúbico hace referencia, básicamente, a una medida. Y vamos a recordar qué significa un pie. Un pie. Un pie es una medida en centímetros, que es 30.48 centímetros. O sea, un metro, ¿cuántos pies tiene? Vamos a ver. 30.48, 30.48, otros 30.48 y le falta un pedacito. Este pedacito de acá es igual a ¿cuánto? Entonces, un metro, ¿cuántos pies cúbicos tiene? 3. Punto, ¿qué? 1, 2, 3.48. Hagámoslo por favor en 3.28. Hagámoslo por favor en la calculadora. Este dato siempre lo vamos a recordar. Un metro lineal es igual a 3.28 pies lineales. Aquí está la explicación. ¿Listo? Entonces, un metro cúbico, ¿cuántos pies cúbicos tiene? 30 segundos para la respuesta. Haga con la calculadora, todos con la calculadora.
¿Cuánto les dio? $35.35. Ujú. Muy bien. Pero lo quiero con todos los decimales. 30.48. Este número 328 tiene más decimales, porfa. O sea, 3.20 es un metro cúbico, hagámoslo así. Un metro cúbico es igual a 3.28 al cubo. O sea, ¿cuánto te dio, Álvaro? Da 35.2871. Un metro cúbico equivale a 35.3147. No, 35.28. Da 35.28 pies cúbicos. O sea, una caja de zapatos, todos la hemos tenido en las manos, ¿cierto que sí? Si esa caja de zapatos midiera 30.48 por 30.48 sería un pie cúbico, ¿cierto? Entonces, un metro cúbico tendría 35.28 cajitas de zapatos de un pie cúbico. Esa es más o menos la explicación para que nos acordemos siempre. Y entonces, nos habla, voy a devolverme, y nos habla de ventilación forzada. Ventilación forzada. Y nos habla, nos dice, ese artículo 21, que un cuarto de baño tiene que tener 6 cambios de aire por hora. Seis cambios de aire por hora. ¿Y una cocina cuánto? Porque la norma también nos habla de las cocinas. Y una cocina, ¿cuántas renovaciones debe tener? Eso está unos artículos más adelante. Y ustedes, por favor, lo buscan más adelante se leen esa 2400 y más adelante nos habla de cuántas renovaciones. Entonces, para un cuarto sanitario nos habla de 6 cambios de aire por hora. Entonces hace referencia básicamente a que en este cuarto tenemos unas medidas. Las medidas van a ser... Eliana Sotelo, ¿de cuánto crees que pueda medir ese baño? No me hagas cara. Dame, ¿cuántos metros? No te oigo. No sé. A ver, no, pues invéntate unos metros. Pero quítale el cosito.
El micrófono. Unos 3x2 más o menos, No, muy chiquito. muy chiquito. Porque 3x2 es, bueno, pues sí, puede ser. Listo, 3x2. ¿Y altura? 2 metros, No, 2 metros es muy chiquito para un baño. unos 3, 3 y medio. Ay, muy grande, bueno, pero ya, no te preocupes. Todos estos son metros. Todos estos son metros, entonces vamos a dejar este ejercicio para la siguiente clase, donde la tarea es ver cuántos pies cúbicos tiene que mover este ventilador que tenemos aquí. Y por acá, del otro lado, tiene una ventanita que está abierta. Este es un extractor. Un extractor. Un extractorcito. Un extractorcito y ustedes me van a decir de cuántos CFMs se requiere. Pero solamente para la siguiente clase necesito saber el volumen de aire que tiene que mover. Recordamos que aquí nos habla 6 cambios de aire por hora. Aquí tenemos el volumen y lo pasan a pies cúbicos. Tenemos entonces 2 tareas. Esta de aquí, cuántas renovaciones tiene una cocina y cuántas renovaciones y los pies cúbicos de este cuarto. Pero aprovechemos el dibujo e inventémonos entonces una cocina, pero que sea grandecita. Mariana, regálame unas medidas para una cocina grande, una cocina como de un hospital o algo así. Sería de 10x12, no sé. Está bien. Muy grande. No, está perfecta. ¿Altura? Yo le pondría 3 también. Ok. Sí, está bien, 3 metros. Entonces tenemos las medidas del baño en color amarillo y las medidas de la cocina en color blanco. Para la siguiente clase, entonces, que es mañana, entonces calculamos eso. ¿Listo? ¿Parece? ¿Parece, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces me gustó la clase, una clase chévere. Nos vemos entonces en la siguiente clase que es mañana. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En cuanto a las dotaciones, ¿por qué no está permitido, o sea, reclamarles lo que se les dio cuando ya termina la labor? ¿Me repite la pregunta? O sea, es que yo leí que cuando, o sea, uno les da las dotaciones, cuando termina su labor, o sea, cuando ya el empleado ya no hace parte en la empresa, no se le puede, pues, exigir que entregue todo lo que se le dio. Ah, sí. En la dotación, tenemos 2 tipos de dotaciones. Tenemos la dotación que es el calzado y vestido de labor, que decíamos que es obligatorio cada 4 meses, que es propio del trabajador. Y tenemos otra que se llama dotación industrial. Dentro de la dotación industrial tenemos dos tipos. Una que es elementos de protección personal y otras son otras dotaciones que van al A22 del trabajador. El A22 es la hoja de vida administrativa del trabajador donde él tiene un inventario a cargo de él. Ejemplo, le vamos a dar un cinturón de seguridad, una eslinga y vamos a darle unos guantes dieléctricos. Esos tres elementos que acabo de decir fácilmente pueden costar 400.000 pesos. Entonces él tiene que devolverlos. Esos que se encuentran al A22, A-22, A22. Ese A22 es el inventario de ese trabajador y con ese inventario entonces tenemos en la hoja de vida de él, tiene básicamente eso. Adriana Agredo, quiero hacerte una pregunta. Sí, profe. No, mentiras. Es por molestarte. Ah.
Bueno, bueno. Bueno, muchachos, nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Profe, Dímelo. tengo una duda. Sí. Creo que ayer les llegó un mensaje a unos, pero creo que era que ellos ya se habían inscrito antes y les llegó un mensaje al correo, pero por lo menos yo no he llegado a hacer ni una inscripción ni nada. Entonces, con mi compañera Marley también teníamos esa duda ayer porque nosotras no hemos llegado a hacer una inscripción anterior, entonces no sabemos cómo o qué procedimiento hacer para poder acceder, ya que nosotros no hemos llegado a hacer ninguno. ¿Tú me hablas del curso de las 50 horas? Sí, señor. Sí, profe. Mm, Ese curso ya, es que estaba pensando, ¿por qué no te matriculaste antes? Y fue que, lo que pasó fue que yo le mandé el correo a Forestal y el agroindustria al coordinador. Y fue de pronto, a ver, ¿no? No se lo mandé al coordinador. Se lo mandé al grupo de muchachos que pensé yo que me contactaron para que les diera esta clase virtual. Se los mandé a ellos. Y tenía un cupo la profesora como de 50 muchachos, no, como de 60 muchachos. Y también les mandé a los estudiantes de la especialización de los dos grupos, del grupo A y del grupo B, y se llenó. Se llenó. Entonces, por eso de pronto no lo tienes tú. Y ayer hablé con la profesora del SENA y me dijo que todos los grupos están agotados, que ella trató de conseguirlo, pero que efectivamente no consiguió el cupo para nosotros. Ujú, es eso. Ah, entiendo, profe. Sí, porque a nosotros nunca nos llegó un correo como avisando de inscripciones ni nada. Entonces, tenía la duda si todavía, de pronto habían cupos. No, imagínate. No lo hay. Bueno, muchachos, nos vemos el día de mañana, ¿listo? ¿Listo? Gracias, profe. Chao, muchachos, a ustedes. Gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao. Vamos a ver cómo. A ver si me escapa por acá. A veces se me escapa el botón de finalizar la clase.